como imágenes del aparato genital femenino. El aparato genital femenino, como ustedes saben, su forma de diagnóstico es la ecografía. Cuando hay alguna masa tumoral de etiología maligna, generalmente se le solicita una tomografía, pero no en todos los casos. El método de elección viene a ser la ecografía. Entonces, ¿qué cosas es lo que nosotros vamos a evaluar? Cuando veamos el útero, tenemos que evaluar su función, el tamaño del útero, el miometrio, el endometrio, el cervix, la vagina. Igual cuando veamos los ovarios, el fondo de saco de útero es importante para poder ver si hay líquido libre o no. Y las trompas de falopio, que generalmente la única forma de evaluarlas sigue siendo la histerosalpingografía. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Esto es lo que tenemos que nosotros evaluar en un corte, los cortes ecográficos que vamos a ver en el resto de la clase. ¿Cuáles son los principales métodos? Ya les mencioné, la ecografía, tanto la suprapúbica o la transvaginal. La tomografía, en caso que hayamos encontrado alguna patología, la resonancia magnética no es de ventaja sobre la tomografía. En algunas clínicas la pueden utilizar, pero no es que va a dar ventaja sobre lo que podemos encontrar en un estudio de tomografía. La radiografía contrastada se llama histerosalpingografía, que como les mencioné, es para evaluar las trompas de falopio. Es el único método. Entonces, acá estamos viendo en el primer esquema, estamos viendo acá, este es un examen de histerosalpingografía donde vemos el útero, estos son rayos X, que básicamente es para ver trompas de falopio. El único método, como les digo, para poder evaluar las trompas de falopio. Y de aquí, la siguiente es una ecografía transvaginal, en la cual estamos viendo el útero, el cuerpo del útero, el cuello, miometrio y el endometrio. Aquí una tomografía con contraste, donde vemos, así es como se evalúa el útero y el endometrio y la vagina. Y la resonancia magnética, que no tiene ninguna ventaja sobre la tomografía, donde también es el cuerpo uterino en la detección. Entonces, ¿qué diferencia o cuándo se toma una ecografía transabdominal o suprapúbica o una transvaginal? Por conveniencia, la ecografía transvaginal es como que nosotros estuviéramos viendo al paciente y acá lo estuviera viendo yo aquí, acá su compañera. En cambio, la suprapúbica es como que estuviera viendo yo al último compañero de allá. Entonces, esa es la nitidez con que se ve una transvaginal y una suprapúbica o transabdominal. Pero, ¿por qué se sigue utilizando la suprapúbica o la transabdominal? Porque esto es para pacientes que no han tenido relaciones sexuales. Entonces, en ellos se tiene que hacer con vejiga llena para poder ver los órganos genitales femeninos. En cambio, la transvaginal no, simplemente el alcance es mayor, se ve mucho mejor todas las imágenes, pero es necesario que la paciente haya tenido relaciones sexuales. Acá estamos viendo una ecografía transvaginal. Así es como ustedes lo van a visualizar. Este es el cuerpo uterino, el cuello y el endometrio con sus dos capas y el miometrio. Y acá otro corte también igual a nivel bastante semejante al anterior, y esto es un ovario. Así es como ustedes visualizan los ovarios, con sus folículos periféricos y el estroma central. Esto ya lo hemos visto para que ya no se me cansen antes de terminar. Vamos a ver la anatomía normal. Un útero en una paciente que no ha tenido gestación, o sea, en una paciente nulípara, sus medidas aproximadas son 7 por 5 por 3 milímetros, por centímetros. Este es el tamaño que tiene cuando no ha tenido hijos. Conforme van teniendo más hijos, los centímetros van creciendo aproximadamente 1 centímetro por hijo que tenga. Entonces, esas son las medidas que van a encontrar siempre que hagan una ecografía.
En cuanto al miometrio, el miometrio siempre tiene que ser evaluado en la capa más gruesa de tejido muscular. Eso tiene una capa completamente uniforme y esta capa está dividida en tres partes, ¿no? Tres capas, que en la ecografía no se llegan a visualizar. Son la capa serosa, la capa media y la submucosa. La capa serosa sabe que está, digamos, en la parte externa, la capa media, que es la capa más gruesa, y la submucosa que está justo por debajo del endometrio. No se llegan a visualizar, pero sabemos que por su localización dónde es que se ubica. El endometrio es la parte central que va variando de espesor de acuerdo a la fecha del ciclo menstrual. Varía desde un milímetro, puede llegar hasta 20 milímetros, que ya en la fase premenstrual. Entonces, este grosor va de acuerdo a la fecha de la última regla que esté la paciente. En la fase proliferativa hay baja influencia de estrógeno y en la fase secretoria hay baja influencia de progesterona. Esto es lo que les he mencionado. Cuando la paciente está menstruando, tenemos una línea fina de 1 milímetro que va engrosando, después que va pasando la menstruación, va engrosándose alcanzando los 6 a 8 milímetros. Este sigue aumentando de espesor hasta llegar aproximadamente a 10 milímetros, o sea, 1 centímetro en la fase ovulatoria. Para que tenga la paciente una buena ovulación, es importante que este miometrio esté por lo menos en 10 milímetros. Si no, si es muy delgadito o es demasiado, pasa los 10 milímetros, no tiene una buena ovulación. Pues para eso es importante. En la fase secretoria, generalmente llega hasta los 14 milímetros y va aumentando hasta que llegue la menstruación. Puede aumentar, como les decía, hasta 2 centímetros, o sea, 20 milímetros, y en ese momento la paciente empieza a menstruar. Si tiene más de esa medida, ya lo consideramos una hiperplasia endometrial. En las pacientes posmenopáusicas es una línea muy delgadita que generalmente llega hasta 1 milímetro nuevamente y no debe pasar de 8 milímetros, pero en pacientes que todavía están en premenopausia. En la posmenopáusica, generalmente su grosor es de 3 milímetros. Esto es lo que hemos visto. Este es un endometrio grueso, trilaminar. Cuando está en la fase proliferativa, se ve como 3 láminas, tuviera 3 láminas. Este es el endometrio que va a ir engrosando de acuerdo a la fase menstrual en que esté la paciente. En la fase secretoria, miren lo grueso que se ve, aproximadamente 10, 15, hasta 20, como les decía, y se va borrando la línea del centro, y en ese momento es cuando ya va a empezar la menstruación. Cuando la paciente empieza a menstruar, el endometrio empieza a caer, quedando entre un grosor de 2 milímetros, 1 milímetro, dependiendo de la edad de la paciente. Mientras más joven, el endometrio de piel es más gruesito. En cuanto a los ovarios también varían de acuerdo a la fase del ciclo menstrual que estemos. En una ecografía transvaginal, esta es la forma que vamos a visualizar los ovarios, con los folículos alrededor. Los folículos periféricos, como están viendo acá en el esquema. Estos folículos van variando de acuerdo al tamaño, al ciclo menstrual. Los ovarios se consideran normales de acuerdo al volumen, a la edad de la paciente. En una paciente jovencita, 14, 15 años, puede medir desde 1 centímetro cúbico hasta 10 centímetros cúbicos en el momento que está cerca a la ovulación. Entonces esto va variando de acuerdo a la edad de la paciente y de acuerdo también a la fase del ciclo menstrual. Alrededor de los ovarios, es la forma que tiene la forma ovoidea, alrededor de los ovarios ustedes van a ver acá los folículos. Estos folículos, como les digo, son aproximadamente un número de 8 a 12 folículos, es
lo que una mujer debería tener. Cuando sobrepasa el número de 12, ya estamos pensando en una poliquistosis. Entonces, cuando se va acercando la ovulación, uno de ellos va creciendo y los otros se van más bien atrofiando, se van haciendo más pequeños. Este folículo que crece debe crecer aproximadamente hasta 2 centímetros. Ese es, para que una paciente sepamos que está en un buen ciclo ovulatorio, tiene que crecer entre 18 a 20 milímetros, o sea, entre 1.8 a 2 centímetros. Ese es un buen, digamos, folículo para que la paciente ovule y pueda salir gestando. Esa es una de las cosas que se ve cuando se hace estudio de monitoreo de ovulación para pacientes que son infértiles o tienen dificultad para fecundar. Se ve que ese folículo tenga ese tamaño, entonces quiere decir que es un folículo de tipo ovulatorio bueno. En una tomografía, ¿cómo vamos a ver un ovario normal? Esta es una tomografía con sustancia de contraste a nivel de la pelvis, en la cual estamos viendo acá la vejiga. Estos son los sacros, los huesos ilíacos. Este es el útero y acá en la región lateral se encuentran los ovarios. Ven sus pequeños folículos hipodensos alrededor. No es el mejor estudio, como les digo, para evaluar en la ecografía, pero cuando se ve en masa se solicita este estudio. Ahora, las trompas de falopio. Las trompas de falopio, como les mencioné, son muy delgaditas, son finitas, aproximadamente tienen 1 milímetro de diámetro. Entonces, estas trompas no son vistas normalmente por la ecografía, a no ser que estén patológicas. La única forma de poderlas ver es con la histerosalpingografía. ¿Para qué cosa es útil esto? ¿Para qué cosa? ¿Por qué? Porque el espermatozoide cuando sube acá al útero, del ovario sale el óvulo y tiene que atravesar toda esta trompa de falopio hasta llegar y juntarse acá con el espermatozoide. Si esta trompa no está permeable, no hay forma de que la paciente salga gestando. Entonces, para eso nos sirve este examen, el examen de histerosalpingografía, para poder evaluar esta trompa, la importancia para que la paciente pueda fecundar. Entonces, la trompa de falopio tiene 3 porciones. La porción que está casi cerca del útero, que es la intersticial, la porción ísmica, la ámpula, que es esto, y dentro de la misma ámpula ya hay como unos pelitos, que es la fímbria, que pertenece a la misma ámpula. Entonces, este es el examen de la histerosalpingografía. Se coloca una sonda a través del cuello uterino, en la cual se inyecta sustancia de contraste. La sustancia de contraste pasa a través de la trompa y se vacía por la ámpula, y la fibra se vacía al peritoneo. Es lo que están viendo aquí. Entonces, la sustancia de contraste nos va a dar la forma interna de la cavidad uterina y nos va a dar la forma de la trompa de falopio. Este es en una histerosalpingografía en pequeñito, están viendo la cavidad uterina interna, la trompa de falopio y el vaciamiento hacia la cavidad pélvica. Este examen se hace básicamente para estudios de infertilidad. Esa es su importancia, es esto. Les he preguntado en los exámenes anteriores y les digo, ¿para qué se utiliza la histerosalpingografía? Y me ponen para ver miomas. No es para ver miomas. Su indicación básica es estudios de infertilidad. Se pueden ver miomas, se pueden ver varias cosas, pero lo importante no es eso, lo importante es que se solicita para el estudio de infertilidad. No hay otro examen que no sea este, que es un poco, digamos, vamos a decir, uno de los más antiguos, pero se sigue utilizando porque no hay otra forma de poder ver las trompas de falopio. Entonces, acá estamos viendo ya el estudio de la histerosalpingografía. Miren, acá está la cánula en la cual se está inyectando a través del conducto cervical, se está inyectando la sustancia de contraste, el cual pinta el útero. Esta es la forma interna del útero. Esto está dentro de la cavidad uterina y acá vemos las trompas de falopio permeables llegando a la región ampular
y empieza a vaciarse al peritoneo. Acá también la trompa de falopio del lado izquierdo y la región ampular y con vaciamiento. Entonces, eso es lo que se quiere ver, el vaciamiento hacia la cavidad peritoneal, porque es lo mismo que va a ser el ovario. El óvulo va a salir del ovario, atraviesa todo esto y llega hacia el útero. Entonces, si eso no está permeable, es bien difícil que pueda salir del estado. Acá un estudio de una histerosalpingografía normal que pasa el contraste por el útero, se vacía por la trompa de falopio y va vaciándose hacia el peritoneo. Y esta es la morfología de la trompa de falopio normal. ¿En qué casos indica? ¿Cómo se realiza este examen? Se realiza entre el 5º y el 10º día de que ha empezado la regla de la paciente. ¿Por qué se hace en ese tiempo? Por un lado, porque en esos días la paciente tiene los orificios cervicales los tiene más abiertos. Y por otro lado, porque así se evita que la paciente pueda estar fecundando. Imagínense que esté en su día 12º de la regla y la paciente haya tenido relaciones, puede estar ovulando y para cuando la paciente se le realice, está la paciente gestando. Entonces, por eso se realiza este examen en esa época. ¿Para qué se ve? Básicamente para ver la permeabilidad de las trompas. Se indica también para ver la impermeabilidad en casos de pacientes que se han arrepentido de haberse hecho una ligadura de trompa antes de hacer una inseminación artificial y cuando se sospecha de hidrosalping o endometriosis, que son causas de infertilidad. Todo esto se puede ver con la histerosalpingografía. Podemos ver la permeabilidad, malformaciones, endometriosis, mioma, pólipos, tuberculosis, todo esto se puede ver, pero lo más importante es la permeabilidad tubárica. El resto lo podemos ver con ecografía. Solamente con histerosalpingografía la permeabilidad tubárica la podemos visualizar, no se olviden. ¿En qué casos está contraindicado? Cuando hay una infección, sobre todo cuando hay una infección en el cuello uterino, una cervicitis. Porque recuerden, le estamos introduciendo sustancia de contraste dentro del útero y a presión. Si tiene una infección en el cuello, vamos a introducir la infección dentro del útero. Entonces, por eso es que está contraindicado. En embarazos, ni decirlo, ¿no? En tuberculosis también, porque en la tuberculosis útero anexial también vamos a inyectar sustancia, la cual va a pasar dentro del útero. Si la paciente está con mucha hemorragia, ya sea por la menstruación o sea porque tiene una alteración, si hay sensibilidad a la sustancia de contraste, acá se aplica sustancia de contraste y la sustancia de contraste puede dar reacción alérgica si la paciente es alérgica. Y cuando ha habido antecedentes de cirugía, porque como es un examen que se inyecta a presión, va a tener mucho dolor la paciente o vamos a condicionar que de repente se rompa la cicatriz de la cirugía. Entonces, acá estamos viendo, este es el útero, en la cual, miren, no se visualizan las trompas de falopio, se inyectan. ¿Esto qué es? Que les dirán qué es. Este es el saber, que no lo han visto anteriormente en las otras, el espéculo, sino que en las anteriores se utiliza con espéculo de plástico que no lo han visto y acá están viéndolo con espéculo de metal. Este es el espéculo. Y en la cual se inyecta el inyector y acá está el útero y no ven ustedes pasar, hay una impermeabilidad tubárica. En esta otra está pasando la trompa de falopio, pero esta trompa está dilatada, es lo que se llama un hidrosalping. Cuando hay un hidrosalping, el contraste se queda en la región ampular, no pasa, no llega más allá. Igual que acá, llega a la región ampular, pero no se vacía, está la trompa dilatada. Cuando queremos recanalizar una trompa de falopio, que una paciente que se ha arrepentido, se encontró otro novio, se divorció del esposo y quiere tener hijitos en el nuevo esposo. Entonces, quiere volver a salir gestando y para poder recanalizar se le hace este examen para poder ver
hasta dónde está pasando y si es posible recanalizarlo o no. Estos son los diferentes tipos de ligadura de trompa, ¿no? ¿Saben ustedes por qué hay tanta infertilidad actualmente? ¿Por qué ha aumentado tanto la infertilidad que no había antes? No, es porque la mujer una de las principales causas de infertilidad es la endometriosis. Esa es la principal causa. Antiguamente la mujer se embarazaba, generalmente su edad de embarazo era 18 años. Cuando le estoy hablando, mientras más atrás los años, es más anterior su edad de gestación. Si las mujeres tenían endometriosis, una paciente, ¿qué es la endometriosis? Primero, la endometriosis es un poquitito de tejido endometrial que está anidado en cualquier parte de nuestro cuerpo. Cuando está en la cavidad pélvica, en el peritoneo, hay un pedacito de tejido endometrial. Ese tejido endometrial va a menstruar a la vez que la paciente menstrua por el útero. Entonces, las mujeres, ¿qué es lo que pasa? Cuando al momento que menstruan, tienen mucho cólicos demasiado intensos, que hasta a veces se desmayan por el cólico que tienen. ¿Por qué? Porque cuando tú tocas el peritoneo, algo toca el peritoneo, duele demasiado. Por eso parecido a una peritonitis. Entonces, por eso es que la mujer menstrua y ese pedacito de endometrio, que son milímetros, empieza a caer la sangre dentro del peritoneo. Entonces, muchos de ustedes, el 20% de acá, el 50% tendrán cólicos cuando menstruan. Y de ahí, un 20% deben tener endometriosis. Ese es el porcentaje en que más o menos se tiene. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Antes la mujer empezaba su regla, empezaba a los 14 años, su menarquia, y a los 18 se embarazaba. Entonces, que eran 4 años prácticamente de que esa sangre caía dentro del peritoneo y cuando se iba secando iba formando adherencias. Entonces, normalmente eran 4 años. Entonces, iba formando adherencias, iba cerrando poquito partes de la trompa. Entonces, cuando la mujer salía embarazada, o sea, eso no daba lugar a que haya muchas adherencias. Se iban formando adherencias, pero no digamos en la cantidad suficiente para cerrar las trompas. Entonces la mujer se embarazaba y rompía todas esas adherencias y se acababa el problema, se solucionaba. En cambio, ¿qué sucede ahora? La mujer empieza a menstruar antes, ya no está menstruando, su menarquia no es a los 14, ahora la menarquia de las niñitas son a los 11 años. ¿Y cuándo se embarazan? Se embarazan generalmente alrededor, vamos a poner porque todas somos profesionales, todas queremos hacer maestría, doctorado o tener nuestro DEPA y después ya nos embarazamos o no. Es así, es lo que queremos. Entonces, ¿cuándo nos embarazamos? Vamos a ponerle 30 años para que sea más fácil. ¿Cuántos años ha pasado desde el momento que empezó su primera regla hasta los 30 años? 18 años. Entonces, cuando ella ya quiere salir gestando, y esas trompas necesitan de adherencias. Entonces, por eso es que no sale gestando. Por eso es que este examen es importante es uno de los más importantes. Es la primera causa por la cual la mujer no sale gestando. Por eso, es por el retraso de nuestra fertilidad, porque queremos estudiar, queremos tener una vida antes de hacer más. Por eso es que los ginecólogos que hacen infertilidad se llenan de plata. Así que chicos, los que quieran ser ginecólogos, dediquen su infertilidad. Se van a llenar de dinero. Es una de las profesiones que ahorita está en moda. Porque la mujer, como les digo, bastante es el porcentaje de endometriosis. Aparte de esto, de poder ver, ¿qué otra cosa nos va a permitir ver la histerosalpingografía? Ciertas malformaciones que en el momento no tienen mucha importancia, más que si es que causan algún problema de infertilidad. Solamente la genencia y la hipoplasia nos podrían causar problemas de infertilidad, o la aplasia. Los demás, el cuerpo se adapta tanto que no tiene problemas y son hallazgos que se encuentran simplemente.
útero hipoplásico es un útero pequeñito, es un útero de medidas muy chiquitas, generalmente menor de 4 centímetros de diámetro transverso, y su endometrio no prolifera, no crece, son endometrios muy finitos que tienen mucha dificultad la paciente para seguir gestando. Estamos viendo acá un útero pequeño que por mucho que tenga permeabilidad, esta paciente va a tener problemas para infertilidad por el endometrio que es muy fino, que no concuerda con la fecha del ciclo menstrual. Un útero unicorne es un útero como lo están viendo acá, que solamente tiene un cuerno, no tiene 2 trompas de falopio, tiene una sola trompa de falopio, pero también puede salir gestando. Mientras tenga una trompa de falopio y tenga un ovario, la paciente puede salir gestando. Este es un útero bicorne, tiene como 2 cuernos, pero tiene un solo cuello. Es como que 2 úteros se unieran en uno solo. Yo he tenido una fecha cuando hacía ecografía de obstétricas, he visto un embarazo que se dio en uno de los cuernos y el siguiente embarazo se dio en el otro de los cuernos. Entonces, esto no es impedimento para que salga gestando la paciente. Este sí es un útero más gracioso, porque este es un útero, miren, es un útero que tiene 2 cuellos uterinos, o sea, hay 2 úteros acá prácticamente. Entonces acá puede tener de un papá y acá puede tener de otro papá. No sé si han escuchado ustedes casos en Estados Unidos de que los han publicado y a veces ha salido, últimamente nomás he visto uno en Facebook. La mamá, papá blanquito y uno salió negrito y uno salió blanquito. Entonces, pero eso es posible cuando la paciente tiene un útero bicorne. ¿Por qué? Porque estos funcionan independientes uno del otro. Tiene 2 cuellos y 2. El útero vitelco es un útero que tiene una escotadura en la parte superior. No está dividido, simplemente tiene como una profundidad, una concavidad en la parte de abajo. Y en la ecografía lo van a ver, en un corte transverso lo van a ver así, y aquí, bueno, se ve al revés de lo que están viendo en esto, en la ecografía, donde se ve la angulura en la parte de abajo. Simplemente un solo cuello, solamente que tiene una escotadura que lo diferencia del último bicorne. El útero doble en una ístero, miren cómo se visualiza, 2 úteros. Ahora, en cuanto a los tumores uterinos, hay muchos tumores que pueden encontrarse a nivel del útero, pero recuerden siempre que las características de los benignos son diferentes a las de los malignos, sea la estirpe del tumor que fuera. Entonces, en los tumores de miometrio, los tumores uterinos, tenemos los miomas y la adenomiosis. Y el tumor maligno más frecuente es el leiomyosarcoma. En los tumores de endometrio, uno de ellos es la hiperplasia endometrial, que es benigna, y los pólipos, que también son benignos. Y el carcinoma del endometrio, que ustedes saben ya es maligno por el mismo hecho del carcinoma. Entonces vamos a ver los miomas. Acá están viendo un útero, miren, un útero donde tiene miomas en la región del miometrio, y aquí tiene uno subseroso. Este es el cuello uterino, el cuerpo, la cavidad del cuerpo uterino, y este es todo el miometrio que está alrededor. Los tipos de tumores que vamos a encontrar en la ecografía, ahora ya estamos entrando a la ecografía, pero también lo podemos ver por la histerosalpingografía. Esta es una pieza operatoria en la cual se ve, este es el útero, todo esto es el útero, la cavidad uterina, que es la que se dibuja cuando hacemos la histerosalpingografía. Y acá vemos 3 tipos de tumores. Los tumores submucosos, que están en la parte, digamos, interna entre el miometrio y el endometrio. Estos tumores submucosos son tumores benignos, pero que producen mucha hemorragia al momento que la paciente menstrua.
Entonces son tumores que hay que extirparlos porque la paciente cada menstruación que tiene sangrados abundantes. Los tumores que son intramurales dentro del mismo miometrio, son tumores pequeños que, bueno, dificultan un poco al momento de salir gestando, pero no condicionan tanto sangrado como lo condicionan el tumor submucoso. Y los tumores subserosos son los tumores que están afuera, que lo único que hacen es molestar por afuera, pero no condicionan ninguna sintomatología a la paciente, no dificultan la gestación tampoco. Entonces, los tumores benignos, todo tumor benigno, sea su localización que sea, nos va a dar lo mismo. En caso de los miomas son masas que van creciendo y pueden llegar a un momento, son de bordes regulares, pero pueden llegar a un momento a necrosarse por el mismo hecho de ir creciendo y no recibir irrigación. Entonces, esta masa, por eso se le llama masa compleja, porque a veces tienen zonas líquidas en su interior o calcificaciones, entonces no son de una sola densidad, son de varias densidades, por eso se les dice masa compleja. Su forma y tamaño es variable, la ecogenicidad también es variable, porque como tienen calcio, tienen zonas de necrosis, también tienen diferente color, y los podemos encontrar tanto, como les dije, en la submucosa, intramural o subserosa. Son masas benignas, por lo tanto no tienen vascularización, no hacen necrosis como lo hace el cáncer, y sí tienen calcificaciones. ¿Cómo vamos a ver un tumor submucoso? Este es el esquema, miren, está debajo del endometrio y comprometiendo el miometrio, porque es una de las capas del miometrio. Esto puede tener hasta un pedículo y puede a veces salirse por el cuello uterino. ¿Cómo lo vemos en una ecografía? Esta es una ecografía en un corte longitudinal. Acá estamos viendo el cuello y acá estamos viendo el cuerpo y el cuello uterino. Bueno, estoy ya viendo al revés. Este es el cuello, este es el cuerpo uterino, miometrio, y este es el tumor, este es el mioma submucoso. Está elevando el endometrio, por eso es que produce tanto sangrado, como les digo. El mioma intramural está dentro del mismo miometrio, a veces comprime el endometrio, a veces no, y causa abortos con bastante frecuencia, y también puede, si está elevando el endometrio, puede condicionar que esta paciente menstrue, pero no en la cantidad de que lo hace cuando es un mioma submucoso. Se desarrollan estos dentro de la misma pared uterina. Y el mioma subseroso son miomas que están por fuera, miren, este es el útero y el mioma está afuera, y acá también estamos viendo el mioma, y esta es parte del útero en un corte transverso, y el mioma está acá. La ecografía es un examen médico dependiente, entonces a veces ustedes van a ver la imagen y no la van a ver muy clara, porque eso es lo normal. Los ojitos de una persona se demoran 15 días en acostumbrarse a la escala de grises. Entonces, si a mí, sin decirme qué cosa es, me pone la imagen que yo estoy viendo acá o las que yo he visto anteriormente, yo no les podría decir qué es, sería engañarles. Entonces, por eso es que no se da tanto énfasis a muchas imágenes, porque el estudio acá se hace más con ecografía. Como les digo, si a mí me ponen esto, puede ser desde un tumor de ovario, podría ser un tumor de tiroides, puede ser cualquier cosa, hasta un cáncer de hígado. Entonces, ¿por qué? Porque la imagen es operador dependiente, solamente el que lo ha hecho sabe qué cosa fotografiado ahí. Pero tiene que, de todas maneras, tener una noción de esto. ¿Cómo es los tumores malignos? Los tumores malignos son tumores de bordes, empezando, son tumores de bordes irregulares, no se olviden eso siempre, son tumores de bordes irregulares, son heterogéneos. Estos son más frecuentes, bueno, en el caso del leiomiosarcoma es más frecuente en las pacientes menopáusicas, su crecimiento es rápido, siempre tienen una vascularización incrementada, tienen neovasos.
Si yo le pongo el Doppler a un tumor benigno, no va a pintar. Si yo le pongo el Doppler a un maligno, lo van a ver así, lleno de vasos. Mientras más maligno, más vasos va a tener. Entonces, todo esto de aquí es un leiomiosarcoma, un tumor uterino maligno. Da adenopatías regionales y metástasis a distancia. Este es otro, el adenomiosis es algo muy parecido al mioma, a la miomatosis uterina. Pero la característica es de que esto da un aumento de tamaño de todo el útero. No solamente crece una pequeña masa dentro del útero como están viendo acá, no. Todo el útero crece, todo el miometrio aumenta de tamaño. Hay un engrosamiento de todo el miometrio. En una cara más que la otra, miren acá, es un útero grande, cuerpo y el cuello del útero, una masa grande, está comprometiendo todo el útero, pero mayor su desarrollo es en la cara posterior. Entonces, esa es una adenomiosis, es un diagnóstico diferencial de la miomatosis uterina. ¿Cómo es que ustedes podrían definirlo? Porque borra el borde del endometrio. Casi no se ve endometrio cuando hay una adenomiomatosis. Son diagnósticos diferenciales que a veces es bien difícil diagnosticar la diferencia entre uno y otro. En la patología del endometrio, ya les mencioné, vamos a ver la hiperplasia endometrial. La hiperplasia endometrial se produce cuando el endometrio, mejor dicho, se ve cuando el endometrio tiene más de 20 milímetros. Esta hiperplasia endometrial que va a condicionar sangrado abundante. Es más frecuente en las personas perimenopáusicas porque hay alteración de las hormonas y puede tener alguna forma de tener unos pequeños tabiques o pequeños quistes dentro de su interior. Miren aquí el endometrio inmenso que ven. El pólipo endometrial también es una imagen, es un tumor benigno, como benigno de bordes regulares. El primer esquema que ven, este es el útero y en el endometrio estamos viendo esta imagen nodular de bordes regulares, con una pequeña cantidad de líquido en el. Se le aplica, a veces se le hace una histerosonografía, que significa ponerle agua dentro del útero para poder abrir esa cavidad y poder demostrar los bordes del pólipo, que es el segundo examen que están viendo. Entonces son tumores benignos de bordes regulares que condicionan abundante menstruación. El cáncer de endometrio es otra patología que nos va a dar también un engrosamiento del endometrio, pero de forma irregular, heterogénea. El endometrio se vuelve muy hiperrefringente, muy brillante, muy blanco. Esto también, cuando se le aplica el Doppler, como es maligno, se hipervasculariza, se realza el contraste. En cuanto a la patología del ovario, va igual que los otros tumores. Vamos a encontrar en orden de frecuencia, encontramos los quistes, el cistoadenoma que es benigno y el teratoma. Estos son los tumores más frecuentes benignos. Y los malignos, el cistoadenocarcinoma y el carcinoma de células claras, que sería otro quiste, ¿no? ¿Qué son los quistes funcionales? Quiste funcional es cuando debería haber uno de los folículos, el folículo de Graf, que debía haber reventado al momento de la menstruación, del momento de la ovulación. Esto no revienta. No revienta y el quiste se queda, permanece por varias semanas sin reventarse. Entonces, cuando justo se le hace una ecografía, se encuentra este quiste. De repente, de acá a 2 meses se le vuelve a tomar y ya el quiste ha reventado. Entonces, esto se llama un quiste funcional, que simplemente porque está funcionando mal algo en las hormonas y el folículo de Graf debió reventar, pero se quedó ahí en su misma posición. Esos son quistes funcionales. Son quistes que van a aparecer y de repente el siguiente ciclo ya no están. Así como la
endometriosis da en un pedacito de tejido endometrial, se ubica en el endometrio, se puede también ubicar en los ovarios, dando lo que son los endometriomas o quistes endometriósicos. Los quistes endometriósicos tienen la característica de que son unos quistes que tienen dos colores, un color más hipoecoico y otro color más hipericoide. También le llaman los quistes de chocolate, por esto mismo, porque tienen dos colores. Y estos quistes tienen sangre en su interior, porque recuerden, son pedacitos de endometrio que están dentro del ovario y al momento que la paciente menstrua va dentro del ovario, los folículos se van llenando con sangre y se van quedando ahí como coagulados. Entonces ese es un quiste endometriósico. Esta es la forma en que ustedes van a ver, miren, un quiste denso. Es un quiste de paredes gruesas, denso, que cuando lo encuentran ya saben que esa paciente de todas maneras va a tener problemas para fecundar. Estos quistes son benignos y no tienen vascularización y acompañan a pacientes con infertilidad. Les cuento una anécdota. Yo trabajaba en Suiza Lab y al costado quedan todas las clínicas de infertilidad, ¿no? Entonces mandaba a los pacientes de infertilidad para siempre hacerles un monitoreo de ovulación para ver en qué fecha ovulaban y en qué fecha les podían hacer bien su inseminación in vitro o bien podían tener relaciones en esa fecha. Tenía una pacientita que era odontóloga, así más o menos de la edad de ustedes, estaba estudiando odontología. Y sabía que tenía endometriosis, le habían operado ya de endometriosis de un ovario y sabía que iba a tener problemas. Y el otro tenía también endometriosis, tenía quistes endometriósicos. Entonces sabía que conforme más tiempo pasaba, más tiempo iba a tener dificultad para salir gestando. Entonces con el enamorado, que también era uno de su promoción, decidieron que iban a tener de todas maneras hijos, si no se casaran, porque ya estaban en la universidad. Y año tras año, durante 5 años, me fueron visitando todos los meses, iban y se sacaban todos los meses así para tener. Y nada, pues no salía la chica, hasta que de pronto desapareció, ya no volvió a venir más. Y cuando viene con su pancita, con su barriguita para hacerse su control de embarazo. Y digo, ¿y qué pasó, no? ¿Cómo lo hiciste? No, me dice, doctora, cambié de enamorado. Nunca me voy a olvidar de eso. Más fácil que haber gastado tanta plata la cosa. Ya, los ovarios poliquísticos. Los ovarios poliquísticos son ovarios que a veces se asocian con obesidad y también con trastornos en la ovulación y con presencia de cólicos al momento que menstruan. O sea, si alguna de las chicas de acá tiene mucho cólico cuando menstrua, o bien tiene endometriosis o bien tiene ovario poliquístico, alguna de las dos debe tener, porque esos son los que condicionan los quistes. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros si es un ovario poliquístico? Porque tiene más de 12 folículos periféricos. ¿Se acuerdan que había entre 9 a 12? Entonces, tiene que tener más de 12 folículos periféricos en todo el transcurso de su ciclo menstrual. Estos folículos son mucho más grandes de lo normal. Llegan a medir a veces hasta centímetros dependiendo de la poliquistosis. Hay otro pequeñito que solamente tiene 3 o 4 milímetros, pero está lleno de quistes, más de 12 folículos periféricos, pregunta de examen. Su tamaño es mayor de 10 centímetros, o sea, no van a encontrar ovario poliquístico más chiquito. Y como no ovulan, no presentan un folículo dominante. Entonces hay problemas de ovulación, tienen problemas de ovulación, no todos, pero sí tienen problemas de ovulación un 50%. Ya faltan 2 o 3 slides. El tumor de ovario más frecuente, aparte del quiste, quieren ser los tumores, el cistoadenoma.
Habrán visto algunas pacientes con su barriguita así, son tumores gigantes que crecen muy grandes, crecen hasta de 20 kilos, 10 kilos, son de gran volumen. Como todo tumor benigno tiene bordes regulares, en su interior tiene tabiques finos, es de contenido, como tiene tabiques finos, tiene tanto sólido como quístico, y no, como es benigno, no produce líquido, no produce ascitis, no adenopatías, no tiene vascularización, lo mismo que todo tumor benigno. Entonces, miren, así vamos a encontrar en una ecografía un quiste. Recuerden, el quiste siempre es una imagen anecoica con sombra, con refuerzo posterior, es una sombra blanca en la parte posterior. Y tiene algunos tabiques, es el cistoadenoma seroso, son benignos, y en la, fíjense cuando le operan como ven el cistoadenoma en una pieza anatómica, pieza patológica. En una tomografía, con una reconstrucción tridimensional, perdón, es un corte coronal, estamos viendo el quiste hipodenso con tabiques internos. Este es el cistoadenoma, son quistes grandes, inmensos. Miren, acá acaban abarcando toda la medida pélvica con tabiques internos. Pero no tiene vascularización, se le aplica sustancia de contraste y no varía. El teratoma es otro tumor benigno, también el tercero en frecuencia en la mujer, y que tiene la característica que tiene tres capas germinales. Vamos a encontrar líquido, vamos a encontrar grasa y podemos encontrar pelos o dientes o pedacitos de hueso dentro del tumor. Entonces tiene una parte que tiene, como les digo, parte tiene líquido, parte tiene grasa, pues que se ve más denso. Pero la característica es que vamos a ver siempre calcificaciones en su interior. Miren, este es el tumor en una tomografía sin sustancia de contraste, y acá estamos viendo el quiste con dos dientecitos o dos pedacitos de hueso dentro y con grasa en esta zona. Igual aquí, en un corte mayor, más de cerca, igual acá, en otro lugar del mismo quiste, miren, del mismo teratoma, perdón, encontramos acá pedazos de hueso, grasa y líquido. Entonces tiene tres densidades diferentes. El cistoadenocarcinoma es uno de los tumores más agresivos, de mal pronóstico, cáncer, como ustedes saben, el más frecuente entre los cánceres ováricos, mal pronóstico porque ya se encuentra cuando está en estadio ya un poco avanzado. También es un quiste grande, de gran volumen, también tienen zonas de tabiques internos, pero esos tabiques tienen la característica que son irregulares, no son regulares como el cistoadenoma. Tiene también abundante más tejido sólido que el benigno, y como da metástasis a distancia, da adenopatías, entonces causa también ascitis. En una tomografía con sustancia de contraste, miren, están viendo acá el cistoadenoma, es cisto, la parte de quiste, adenoma, la parte sólida, y miren la irregularidad que tiene la parte sólida, que está infiltrando incluso ya la pared acá. Y las cadenas linales, las cadenas ilíacas también ya están afectadas. Este es otro cistoadenoma, miren su contenido líquido, los tabiques que tiene, miren los múltiples tabiques acá, y su forma irregular. También ya hay adenopatías ilíacas.